Pues bienvenidos, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Juan Antonio Riesco y estoy encantado de saludaros a todos, de daros la bienvenida a este proyecto formativo del abordaje del tabaquismo y la importancia de la comunicación audiovisual, ¿no? Estamos en una nueva era, por desgracia, es una era que viene, como sabéis, pues azotada por estos momentos, ¿no? Estos momentos en los que estamos inmersos desde hace ya casi un año y la situación pues es una situación quizás eh, que limita bastante lo que es la aproximación a otro tipo de patologías, a otro tipo de abordajes o de enfermedades. Pero lo que está claro es que nuestra responsabilidad como profesionales sanitarios es llevar adelante y a buen puerto cada uno de los problemas de salud en los que estamos inmersos. Y sin lugar a dudas el tabaquismo es uno de los principales problemas de salud individual y de salud pública, y no podemos por ello dejar de pensar en intervenir, ¿no? Recientemente recibíamos los datos de lo que es ese proyecto, programa EDADES, en el que se analizan precisamente cómo están evolucionando las conductas desde el punto de vista de los estilos de vida, de los hábitos, adicciones en nuestro país, ¿no? La verdad es que los datos son bastante potentes en cuanto a que nos hemos dado cuenta de que la situación está también descontrolada en esta epidemia llamada tabaquismo. De hecho, las prevalencias no solo no están disminuyendo, sino que hay estratos de edad en los que está aumentando de forma muy importante. A pesar de lo que uno ha podido pensar en los últimos tiempos, con esas medidas que se llevaron a cabo, esas legislaciones y esas sensaciones que muchas veces son absolutamente engañosas, ¿no? Por todo ello, creo que no está de más, no está de más, y creo que es poco, pero no está de más que nosotros como profesionales sanitarios implicados en la defensa de la salud de nuestro colectivo, dediquemos un tiempo para hablar de este problema, ¿no? Del tabaquismo, esa enfermedad crónica, recurrente y adictiva que sin duda alguna en la comunidad en la que nos encontramos, donde tenemos unas tasas tan importantes desde el punto de vista de la pandemia, también tenemos unas tasas muy elevadas desde el punto de vista de la prevalencia de tabaquismo. Si recordáis, en la presentación de este proyecto, hace ya 2 meses, el último lunes del mes de noviembre, ya tuvimos ocasión, ¿no?, de daros a conocer cuál era el hilo conductor y qué era lo que pretendíamos desde el punto de vista de la formación de tabaquismo en esta nueva era. Pues lo que pretendemos es hacer un proyecto en el que toquemos o abordemos los aspectos didácticos desde el punto de vista de lo que es la esencia en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento del tabaquismo, y por otro lado aspectos prácticos que nos pueden ayudar en esta nueva era, precisamente en lo que es la comunicación audiovisual. La teleconsulta está ahí, la comunicación audiovisual está ahí, ha venido para quedarse. Bueno, pues yo creo que en nuestro medio y en el aspecto de salud, sin lugar a dudas, es una herramienta que ya lleva tiempo, pero que ahora nos la vamos a integrar y creo que va a ser una herramienta de primer orden para el desarrollo futuro. Por lo tanto, bueno, también es importante que conozcamos algunas estrategias. Y fijaros, para hablar un poco de todo esto, hemos construido este segundo módulo. Sabéis que el proyecto se desarrolla en 4 módulos. El primero ya versaba un poco sobre la introducción a este nuevo escenario, y bueno, se tocaron aspectos prácticos desde el punto de vista de cómo se está abordando pues lo que es la prescripción del tratamiento del tabaquismo desde nuestros sistemas, desde nuestras herramientas, ¿no?, desde el JARA fundamentalmente. Ya contábamos en aquel momento con un experto en comunicación audiovisual que, por supuesto, hoy también nos va a acompañar. Entonces, la estructura de este segundo módulo, aproximadamente la duración establecida es de hora y media. La estructura, como veis, se compone de 2 partes. Una parte más teórica, fijaros que es la parte en la que se va a abordar lo esencial en el diagnóstico del fumador, porque no nos olvidemos de que el fumador hay que identificarlo, pero también a la hora de abordarlo debemos establecer estrategias que nos van a ayudar a su diagnóstico.
Y mirar, para hablarnos del diagnóstico del fumador, para hablarnos de lo que no debemos olvidar en este caso, pues yo tengo el placer de dar la bienvenida a la doctora, a nuestra amiga y compañera, la doctora Lourdes Cañón Barroso. Bueno, podemos decir que en Lourdes podemos englobar perfectamente dos aspectos de lo que es el abordaje, porque Lourdes tiene la visión de lo que es el médico de familia, ella es médico de familia, pero al mismo tiempo también es especialista en neumología. Por lo tanto, ha visto al fumador desde la perspectiva de atención primaria, pero también desde la perspectiva de lo que sería la atención en un hospital, ¿no? En una consulta más específica de tabaquismo. Por lo tanto, yo creo que Lourdes nos va a dar un repaso muy, muy interesante de lo que es el diagnóstico del fumador. Lourdes, estoy encantado de darte la bienvenida y de contar con tu presencia, con tus aportaciones para precisamente abordar el tema del diagnóstico. Cuando acabe su presentación, estableceremos un coloquio en el que, lógicamente, a mí lo que me gustaría es que estéis todos invitados y bien tenéis un chat, tenéis una mano que podéis levantar y a través del chat podemos también hacer un seguimiento de vuestras preguntas que me van a ir pasando o que yo voy a ir visualizando para precisamente hacerle llegar a los ponentes y en este caso a la doctora Lourdes Cañón. Después de ello pasaríamos a la segunda parte, a la parte práctica, a los casos clínicos. Y mirar, en los casos clínicos tenemos en este caso tenemos a 4 personas que van a intervenir de una forma muy diferente. Tenemos a dos compañeros residentes de neumología del Hospital de Cáceres, que tengo el gusto en este caso de presentaros, a Celia Montaño y a Carlos Cabanillas. Son 2 R3 que desde el momento, además ellos también, al igual que la doctora Lourdes Cañón, que no lo he comentado anteriormente, ellos se han formado y tienen el título de experto SEPAR en tabaquismo, están muy implicados con este tema, ¿no? Ellos van a hacer precisamente de lo que sería el profesional, el terapeuta y de lo que sería el paciente. Hemos dividido los casos clínicos en un paciente que llega por primera vez o que hay que identificar por primera vez y el paciente que llamamos naif o paciente nuevo, y luego estaría el paciente ya conocido, ese paciente que todos tenemos en nuestras consultas y que han venido en diferentes ocasiones. Estos pacientes o estos casos clínicos se van a exponer en forma de grabación audiovisual, en forma de teleconsulta, y la grabación audiovisual pues se la debemos precisamente a otro compañero, un ingeniero informático de nuestro servicio, que tampoco necesita presentación, muchos de vosotros lo conoceréis, es Ricardo Pereira, y desde aquí pues le quiero dar las gracias por su apoyo en el desarrollo de estos casos clínicos. Y por último, y no por ello menos importante, al contrario, sería como la estrella, en este caso es el profesor Hernán Cancio, que es el especialista en comunicación audiovisual, que a medida que vayamos exponiendo estos casos clínicos, Hernán, basado en su experiencia y en sus conocimientos, él pertenece a la empresa Antae, que es la empresa de comunicación audiovisual que nos está asesorando en todo este proyecto. Él nos va a dar sus valoraciones, hará sus briefings y podemos establecer con él un coloquio para que él nos diga en qué podríamos mejorar en cada uno de los abordajes de estos casos clínicos. Por supuesto que en esos momentos de coloquio de cada uno de los casos clínicos también estaréis invitados todos a participar, todos al igual, ¿no?, que en la primera parte de la exposición del diagnóstico, pues también estaréis invitados a formular vuestras preguntas o simplemente también, si alguno quiere comentar, estaremos encantados de hacer un coloquio entre todos. Y finalmente procuramos acabar lo que sería este módulo en hora y media, establecer unas mínimas conclusiones para finalizar sobre las 7 de la tarde aproximadamente. Me vais a permitir, lógicamente, que mi más sincero agradecimiento también a Fundesalud. Fundesalud porque nos ha puesto en marcha toda su infraestructura, todo su apoyo y en este caso coordinado fenomenalmente por Alejandra Cordovilla. Desde aquí mi más sincero agradecimiento por todo su apoyo en el desarrollo y en la preparación de cada uno de estos módulos. Y como no puede ser de otra forma, esto no sería posible sin el apoyo, como siempre, en estas y en otras actividades de
la industria farmacéutica, y en este caso mi más sincero agradecimiento a Pfizer y a cada uno de los integrantes de este grupo. Y yo ya, sin más dilación, si os parece, vamos a empezar con la exposición del diagnóstico del fumador, lo que no debemos olvidar. Y ahora tendrá la palabra la doctora Lourdes Cañón Barroso, que, como digo, es facultativa especialista de área de neumología del Complejo Universitario de Badajoz y además es experto SEPAR en tabaquismo, además de médico de familia, como he dicho anteriormente. Cuando quieras, Lourdes. Buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación para participar en este interesantísimo proyecto formativo en tabaquismo. Muchas gracias al doctor Juan Antonio Riesco, a Fundesalud y a Pfizer. Como todos sabéis, estamos viviendo unos momentos muy duros por la pandemia por COVID-19 y todo esto hace que todo sea mucho más complicado a todos los niveles asistenciales, desde atención primaria hasta atención especializada. Esto conlleva que estamos también dejando de lado otro tipo de patologías para tratar a estos pacientes tan graves. Pero tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para intentar también sacar adelante esta otra epidemia importante que es la del tabaquismo y dedicarnos también dentro de la medida de nuestras posibilidades. Como todos sabemos, el tabaquismo es una enfermedad adictiva crónica que tiene una elevada prevalencia, afecta al 30% de la población mundial, produce muerte prematura en la mitad de aquellos de los fumadores y es la primera causa de muerte evitable en los países desarrollados. Como toda enfermedad crónica, tenemos que abordarla siguiendo los mismos parámetros que llevaríamos con una enfermedad crónica, desde el diagnóstico hasta el tratamiento y el seguimiento. Ante todos los pacientes, cuando vienen a nuestra consulta, tenemos que hacerle la siguiente pregunta. ¿Usted fuma? Esta pregunta tenemos que hacerla cada 2 años y hacerla reflejada en la historia clínica. Nos encontraremos varias respuestas. Los pacientes que no fuman, las personas no fumadoras, que tenemos que animarlos a seguir siéndolo, incidir en la educación para la salud y advertirles de los riesgos del tabaquismo pasivo. Aquellos que han dejado de fumar, felicitarlos enérgicamente y animarlos a seguir siéndolos, teniendo en cuenta que siempre existe el riesgo de recaídas. ¿Y qué hacemos con el paciente fumador? Pues este es el que conllevará el máximo de nuestras energías para ayudarlos. Hay fumadores que les resulta más fácil dejar de fumar con una mínima ayuda o bien ellos solos o con una mínima ayuda por parte de su médico. En cambio, hay otros fumadores que han intentado a lo largo de su vida dejar de fumar en varias ocasiones y les ha costado muchísimo conseguir una abstinencia completa. Pues hacia estos pacientes es hacia los que tenemos que centrar nuestro máximo esfuerzo para llevar a cabo un diagnóstico correcto y un abordaje terapéutico lo más correcto posible. Empezaremos haciendo una historia clínica, como en todas las enfermedades crónicas, con una anamnesis general y específica del tabaquismo. Nos interesa mucho conocer el estado de salud del fumador. Le preguntaremos sobre sus antecedentes personales, sus antecedentes patológicos, preguntándole también por los síntomas que más relacionados están habitualmente con el consumo de tabaco, como son la tos, la disnea o el dolor torácico. Haremos una anamnesis completa por aparatos y sistemas, preguntando pues eso, por otro tipo de patologías que a lo mejor nos podrían contraindicar tratamientos que posteriormente queramos pautarle para la deshabituación tabáquica. Por supuesto, las alergias medicamentosas, eso es un dato que siempre tenemos que tener reflejado, y los tratamientos habituales que toma esa persona para tener en cuenta que no interaccionen
con los tratamientos que queremos pautarle posteriormente. El abandono del tabaco no es un hecho puntual en la vida de un fumador, sino que es un proceso. Y entenderlo como tal, entenderlo como un proceso, nos ayudará a mejorar el abordaje diagnóstico y terapéutico del tabaquismo. Ya en 1983, Prochaska y Di Clemente describieron los estadios del cambio, que no es algo unidireccional, sino que están también muy relacionados. Y hay que tener en cuenta que las recaídas forman parte del propio proceso de dejar de fumar. Aunque, como les digo yo a mis pacientes, el hecho de que entre dentro del proceso de dejar de fumar no tiene que servir de excusa para recaer. Las recaídas pueden ocurrir sobre todo en los meses más tempranos de la deshabituación tabáquica, pero pueden estar presentes durante toda su vida. Ahí puede haber recaídas mucho más después de años, después de haber conseguido dejar de fumar. Vamos a repasar los estadios del cambio, que como ya sabéis, pues son la fase de precontemplación, en la que el fumador no se plantea ni por asomo dejar de fumar. Está contento con su situación, no ve los riesgos ni quiere ver los riesgos del tabaco, y son lo que llamamos fumadores consonantes. En la fase de contemplación están aquellos que quieren dejar de fumar, pero no son capaces de poner una fecha concreta para dejar de fumar. En esta etapa están todas aquellas personas que han hecho varios intentos de dejar de fumar a lo largo de su vida, pero siempre han fracasado. En la fase de preparación son ya los que suelen venir a nuestra consulta, por lo menos a la consulta de deshabituación tabáquica, y son aquellas personas que ya sí se plantean muy seriamente dejar de fumar y son capaces de establecer una fecha en el próximo mes. En la fase de acción están aquellos que están intentando dejar de fumar, pero todavía llevan menos de 6 meses. Y en la fase de mantenimiento son aquellos que llevan sin fumar más de 6 meses. Identificar en qué estadio están nuestros pacientes nos ayudará a hacer un diagnóstico mucho más concreto y hacer un abordaje mejor para ayudarlos a dejar de fumar. Realizaremos una exploración física con una auscultación cardiopulmonar sobre todo también, una exploración del sistema vascular periférico. Recogeremos datos como por ejemplo la tensión arterial, el peso, la talla, el índice de masa corporal, es muy importante porque como todos sabéis, una de las cosas que suelen pasar también cuando alguien deja de fumar es que aumenta de peso. Esto a veces hay gente que le supone un inconveniente grave. Siempre tenemos que hacer también recomendaciones dietéticas, de ejercicio físico, en fin, todo encaminado pues, a una vida saludable. Y también es interesante observar el estado de los dientes, de las uñas, del cabello, la hidratación de la piel. Recogeremos los antecedentes de tabaquismo. El hábito de tabáquico en los padres es un dato muy importante porque a veces es un detonante para que algunas personas empiecen a fumar. El hecho de tener padres fumadores o padres tolerantes con el tabaco es un factor de riesgo para empezar a fumar. Hasta un 77% de los pacientes de mi consulta confiesan que sí, que sus padres fumaban. Es algo bastante frecuente. La edad de inicio del consumo de tabaco, pues ya sabemos que suele ser en la adolescencia, a edades tempranas. Por eso es importante hacer una prevención primaria del tabaquismo tanto en los colegios como en los institutos. Porque si pudiéramos evitar que los chicos, los chavales empezaran a fumar,
sería magnífico. Mientras más jóvenes empiecen a fumar, mucho más difícil es dejar de fumar. La edad de inicio del consumo actual es diferente a la edad de inicio del consumo de tabaco, porque al principio, a los 14, 15 años, lo que empiezan es un poco con el tonteo y fumando todavía poquito. Pero hay que saber a partir de qué momento ya el consumo es más serio. Y recogeremos datos sobre el consumo actual, qué número de cigarrillos consume al día, qué tipo de tabaco fuma, tabaco manufacturado o tabaco de liar. Calcularemos el índice paquetes año, que ya sabéis que se calcula multiplicando el número de cigarrillos que fuma al día por el número de años que lleva fumando y todo ello dividido por 20. Este indicador es importante porque nos dará una idea también de la gravedad de tabaquismo. A mayor número de paquetes año, pues mayor dependencia tendrá también a la nicotina y también nos resultará más difícil que ese paciente deje de fumar. Y también es verdad que está relacionado con el riesgo, el mayor riesgo de desarrollar enfermedades causadas por el tabaco. Otro dato interesante es analizar el patrón de consumo. Si inhala el cigarrillo profundamente o si no se lo traga, con qué frecuencia fuma, con qué distancia hay entre fumar un cigarrillo y otro, si se despierta por la noche a fumar. Todo ello nos dará también una idea de la dependencia que tiene y de la dificultad que nos vamos a encontrar para ayudarlo a dejar de fumar. Y cómo no, el ámbito social y familiar en el que se mueve nuestro paciente fumador es importantísimo, porque evidentemente si todos sus amigos fuman o sus compañeros de trabajo, les será mucho más complicado dejar de fumar. Y ya ni qué decir tiene que si su pareja fuma, es mucho más difícil. Es difícil porque por una parte le estamos diciendo que se intente olvidarse de todo lo que le recuerda el tabaco, pero en casa se lo están recordando constantemente. Por eso a veces en la consulta hacemos un 2x1. Cuando vienen con el cónyuge, pues intentamos que dejen los dos de fumar al mismo tiempo y eso la verdad es que les ayuda bastante y les resulta más fácil dejar de fumar, dentro de lo difícil que es, por supuesto. Debemos analizar también el número de intentos previos que ha tenido de abandono del tabaco. La existencia de intentos fallidos de abandono del tabaco puede ser un índice de la dependencia que tiene dicho fumador hacia el tabaco. Tenemos que preguntarle también el tiempo de abstinencia que ha conseguido a lo largo de su vida. Hay fumadores que no han conseguido dejar de fumar ni un solo día en su vida. En cambio, los que nos cuentan que estuvieron un año sin fumar o han estado un mes, pues siempre debemos animarles y decirles, bueno, pues mira, si conseguiste dejarlo tanto tiempo, pues ahora seguramente que con mi ayuda vas a conseguirlo seguro. También es interesante preguntarles si lo dejaron con ayuda de algún fármaco o sin ayuda de ningún medicamento. Y en caso de que sí que hayan tomado algún fármaco, qué tolerancia tuvieron, si les produjo algún efecto secundario, pues porque sabemos que ya ese es mejor que no se lo mandemos, que cambiemos de tratamiento. Y también pues, las causas de recaída, el síndrome de abstinencia que tuvieron, si tuvieron mucho síndrome de abstinencia, todo eso nos ayudará a enfocar nuestro tratamiento y prevenir las recaídas. Las causas de recaída, pues en mis pacientes la mayoría confiesan que es la ansiedad. La mayoría han recaído por ansiedad, aunque también pues por algún problema familiar o algún problema en la vida, que yo siempre les digo que el momento ideal para dejar de fumar no existe, porque como estemos buscando el momento en el que no vamos a tener ningún problema en la vida, ese momento no existe, porque la vida en sí son problemas. Y además que el tabaco no soluciona los problemas, sino que al contrario, los empeora. La nicotina es la sustancia que provoca mayor dependencia
y por tanto tenemos que ver qué grado de dependencia tienen a la nicotina. Para eso nos valdremos del test de Fagerström, que es uno de los más utilizados en el tabaquismo. Es un cuestionario breve que consta de 6 preguntas y a mayor puntuación, mayor dependencia. A la pregunta de cuánto tiempo pasa desde hasta que se fuma su primer cigarrillo, hay algunos fumadores que antes de poner el pie en el suelo ya se han fumado algún cigarrillo o se levantan por la noche a fumar, pues evidentemente estos tienen mayor dependencia. Una cosa curiosa, no sé si os pasa también a vosotros, es que a la pregunta de que si encuentran difícil no fumar en los sitios donde está prohibido fumar, la mayoría contesta que no les resulta difícil. El cigarrillo que más les cuesta dejar de fumar cuando tienen más dependencia es el primero de la mañana. Y, por supuesto, a mayor número de cigarrillos que fume al día, mayor dependencia tienen. Y hay algunos fumadores que no son capaces de dejar de fumar ni siquiera estando enfermos. Pues todo esto nos dará una idea de la dependencia que tienen. Una puntuación mayor de 7 indica que tienen una dependencia alta a la nicotina. Y la motivación. Este dato, el análisis de la motivación, es importantísimo y a mi modo de ver yo creo que es el más importante, porque mientras que un paciente no esté motivado y no tenga ganas de fumar, ya podemos nosotros hacer lo que queramos. Como yo les digo, la varita mágica no la tenemos ni milagros tampoco podemos hacer. Podemos ayudarle, podemos facilitarle herramientas para dejar de fumar, pero tienen que poner una gran parte de ellos. Este test pues mide la motivación y lo máximo es 10. Una puntuación de 8 a 10 sería una motivación alta. El análisis de la dependencia social, gestual y psicológica, social y gestual se mide a través del test de Glover-Nilsson. Este test, pues los ítems, las preguntas 1, 6, 7 y 8 nos miden la dependencia psicológica, en la 17 y la 18 miden la dependencia social y la 2, 3, 4 y 5, así como la 9 a la 16, miden la dependencia gestual. Esto nos ayudará también a enfocar la ayuda psicológica que le tenemos que prestar también a los pacientes. La dependencia gestual, pues siempre les decimos que hay que romper también todo lo que nos recuerde al tabaco. Entonces, cuando nos preguntan que si el cigarrillo electrónico les puede ayudar, la respuesta es que no, porque realmente al fin y al cabo no rompen esa dependencia gestual de llevarse, el gesto de llevarse algo a la boca. Tenemos que valorar también el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia es el conjunto de signos y síntomas de naturaleza física y psíquica que aparecen como consecuencia de la reducción o del abandono del consumo de tabaco, y es muy variable de un fumador a otro. Existen varios cuestionarios que valoran la intensidad del síndrome de abstinencia. Nosotros el que solemos utilizar es el Minnesota Nicotine Withdrawal Scale, que nos mide pues el craving, el mono, la necesidad imperiosa de fumar, la disforia, la irritabilidad, la ansiedad, la dificultad de concentración, la inquietud, el aumento de apetito, el estreñimiento, la dificultad para dormir. Todo esto se puntúa de 0 a 4, siendo 0 nada y 4 lo máximo. Le solemos pasar este cuestionario en todas las visitas de seguimiento, es decir, a la semana del día D, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, a los 9 meses y al año. Y vamos viendo cómo se va disminuyendo, o también te sirve para detectar si hay un craving importante, pues que a lo mejor hay que modificar el enfoque terapéutico o reforzarle ese tipo de síntomas.
Con respecto a las pruebas complementarias, es interesante tener de partida una analítica general con un hemograma, una bioquímica, una coagulación, una radiografía de tórax. Todo fumador, todo paciente fumador tiene que tener al menos una radiografía de tórax. Una espirometría, la espirometría también, que nos mide la función pulmonar del paciente, es una prueba que en algunas ocasiones también le sirve como motivación y como refuerzo para dejar de fumar. Recuerdo el caso de un paciente, un compañero sanitario que vino a la consulta y en la primera visita le hicimos una espirometría que nos dio una afectación importante. Le causó tanta impresión y le provocó tal angustia que le sirvió como motivación para dejar de fumar. Y de hecho lo consiguió, ya consiguió sus 12 meses de abstinencia, se le entregó su diploma correspondiente y me consta que sigue todavía sin fumar. Aparte de eso, la espirometría siempre es bueno tenerla también como referente, pues para hacer también un diagnóstico de POC. Y es conveniente también hacer otra espirometría al año de la abstinencia, pues para ver también la mejoría que haya habido después de dejar de fumar. Y con respecto a la cosimetría es más fácil que la espirometría. Mide la cantidad de monóxido de carbono en el aire exhalado y lo mide en partes por millón. Este es el cosímetro, este aparatito, y se le pone aquí una boquilla de un solo uso y se le pide al paciente que coja aire y que lo aguante durante 15 segundos. Transcurridos esos 15 segundos, pondrá la boca en la boquilla de un solo uso y expulsará el aire de manera lenta, pero hasta que no le quede nada. Todo esto pues, nos da una indicación en partes por millón del el grado de monóxido de carbono que tiene. El punto de corte entre fumadores y no fumadores o fumadores más leves es 10 partes por millón. ¿Y para qué nos sirve la cosimetría? Pues nos sirve para diagnosticar el grado de tabaquismo, para validar la abstinencia, para ver si realmente lo están haciendo bien o nos están engañando, como marcador de exposición al tabaco o otras fuentes de monóxido de carbono. A veces es verdad que puede dar más cifras más altas si están expuestos a otras fuentes como por ejemplo un brasero de picón o la combustión de otro tipo. Valorar el riesgo de desarrollar patologías relacionadas con el consumo de tabaco, y esta me encanta, como factor motivador o de refuerzo positivo. Los pacientes es que les hace una ilusión tremenda hacerse la cosimetría. Qué pena que ahora no podemos hacerlo en la época en la que estamos por el riesgo de aerosolización, pero bueno, es que les encantaba. En todas las visitas se acordaban perfectamente de la cifra que tenían en la visita anterior y estaban deseando llegar para hacérsela y ver que efectivamente sus pulmones se estaban limpiando del monóxido de carbono. Espero que próximamente, en un futuro, cuando todo esto mejore, podamos volver a hacerlo con un grado de seguridad. Y mientras tanto, pues nos podemos servir un poco de la determinación de cotinina, que es igualmente válido. La nicotina se metaboliza, tiene un metabolismo hepático que se divide pues, en un 5% en N-óxido de nicotina, y un 80 o un 90% en la cotinina. La cotinina se elimina por la orina, entonces podemos verlo también en un análisis de orina, y puede permanecer hasta 4 días después de dejar de fumar. Igualmente, pues también nos ayuda para diagnosticar el grado de tabaquismo, para conocer el grado de dependencia física, para validar la afirmación verbal de abstinencia, para detectar la exposición ambiental involuntaria al humo del tabaco, y nos puede orientar hacia la pauta terapéutica más exacta a seguir. Y ya con todos estos datos podemos establecer el grado de tabaquismo que tiene ese fumador.
midiendo en función del índice de paquetes año y de la cantidad de monóxido de carbono en partes por millón. Lo clasificaremos en tabaquismo de grado leve, moderado, intenso o muy intenso. Por tanto, ¿qué es lo que no debemos olvidar? No debemos olvidar que el tabaquismo es una enfermedad adictiva crónica con una elevada prevalencia que produce un alto porcentaje de muertes y que es la primera causa de muerte evitable. Es un problema sanitario de primer orden que se tiene que abordar desde todas las consultas dentro de las posibilidades de cada uno, teniendo en cuenta que es una de las actividades más coste efectivas. Se sabe que cuando la intervención sobre tabaquismo se adecúa a las características individuales de cada fumador, aumenta su eficacia y su eficiencia. El nivel de intervención a realizar en la consulta va a depender mucho de las características de cada uno. Y antes de establecer unas recomendaciones de tratamiento, hay que tener en cuenta una serie de datos diagnósticos: el tabaco consumido, el número de paquetes año, la fase dentro del proceso de abandono en la que se encuentra el fumador, el grado de motivación, saber si el fumador está dispuesto o no a realizar un intento serio de abandono, si ha tenido intentos previos y los motivos por los que tuvo recaídas, el test de Fagerström para ver la dependencia a la nicotina, la cosimetría o la determinación de cotinina y con todo ello determinar el grado de tabaquismo. Así que para concluir, pues solamente decir que ahora mismo el bien más preciado y el más escaso que tenemos es el tiempo para poder tratar a nuestros pacientes, pero sobre todo que nunca perdamos la ilusión por ayudar a los fumadores a dejar de fumar y ayudarles a tomar una vida saludable, unos hábitos de vida saludable, porque no sé vosotros, pero a mí la consulta de deshabituación tabáquica es una de las más gratificantes y de las que más me aporta. Y es bueno que disfrutemos también con las cosas que hacemos. Muy bien, pues eso es todo. Muchísimas gracias. Pues muy bien, fenomenal. Muchas gracias, Lourdes. Gracias por atenerte al tiempo, gracias por el repaso tan interesante que has hecho. Y yo creo que has tocado un montón de palos y de aspectos que seguro que pueden generar algún tipo de comentario, de pregunta, para lo cual podemos hacerlo de dos formas. Quizás para evitar problemas de interferencias tenéis el chat y podéis chatear, podéis incorporar vuestras preguntas y si no también está la opción de levantar la mano y hacerlo directamente, ¿no? Bueno, yo abusando de la condición de moderador de entrada, me vas a permitir que tengo aquí un par de preguntas que quería hacerte en relación a lo que has tocado. Claro, el título, yo entiendo, el título de la ponencia lo has hecho fantástico, porque yo te he dicho lo que no debemos olvidar y tú has tocado, como digo, los aspectos más importantes. Pero fíjate bien, estamos ahora en esta nueva era, ¿no? Estamos en la era de la comunicación audiovisual. Si yo te dijera que me sintetizaras los aspectos fundamentales que no se deben olvidar en un diagnóstico de un fumador a través de la era audiovisual, ¿con qué te quedarías? Bueno, pues indudablemente a la consulta presencial no llega nada, pero es verdad que ahora mismo nos tenemos que amoldar a lo que tenemos y tenemos que esforzarnos en acoplarnos a lo que hay. Muchas de las consultas tenemos que hacerlas de manera telefónica o bien a través de telemedicina. Pues bueno, no podemos olvidar, pues básicamente lo mismo, hacer una historia clínica exhaustiva, recoger pues todos los antecedentes importantes, todos los medicamentos que no nos puedan interferir a la hora de pautarle un tratamiento específico. Se nos quedará corto pues la exploración física porque evidentemente eso pues no podemos hacerlo a través del teléfono o de telemedicina. Y bueno, las pruebas complementarias sí nos van a ayudar mucho. Los test los podemos seguir pasando igualmente, o sea, el test de Fagerström, el test de Richmond, el test de Glover-Nilsson, todos estos test tenemos que continuar haciéndolos.
calcular el índice paquetes años, o sea que prácticamente podemos seguir haciéndolo todo igual, mm, pero bueno, con pequeñas limitaciones como sería pues eso, el cara a cara del paciente, que siempre indudablemente es fundamental a la hora de conectar con ese paciente, de empatizar, de ver pues su cara, sus reacciones a lo que le Ujú. estamos diciendo, Sí, pero de o todas sea, maneras podemos... Sí. o sea, si tú, por ejemplo, a un médico tuyo, tú además que has estado en la doble vertiente, como he dicho Sí. anteriormente, de familia o ahora en esta vertiente, ¿no? Ujú. De médico en neumología especialista y que, responsable de la consulta especializada, ¿qué le dirías a tu compañero de primaria? Que, bueno, pues que están agobiados con los tiempos, fundamentalmente. Pues que siempre podemos sacar un mínimo tiempo. Claro, yo soy consciente y es verdad que he pasado por primaria y la presión asistencial es muy importante y a veces es difícil dedicarle tanto tiempo como quisiéramos. Pero realmente si nosotros estamos motivados en este tema, siempre tienes un huequito al final de la consulta o puedes hacer una consulta programada un día a la semana Ujú, para dedicarle a este tipo de pacientes. Yo ujú. cuando estaba en primaria, pues la verdad que sí, que así lo hacía y porque ya me gustaba el tema desde hace tiempo. Juan Carlos Parra, el doctor Juan Carlos Supone, claro, supone ahí un esfuerzo extra, ¿no? Parra. Pero realmente, como ya he dicho, si te gusta, luego es tanto lo que te aporta y la gratificación que te reporta que creo que merece Ujú. la pena. Tengo aquí dos preguntas que acaban de entrar, una del doctor Juan Carlos Parra, de Juan Carlos, amigo, médico de familia y un entusiasta también de tabaquismo, donde dice, no en todas las consultas de primaria se puede hacer espirometría. ¿Se podrían utilizar otros métodos? ¿Serían válidos? Pues sí, la verdad es que sí, que hay veces que sí que se puede utilizar otros métodos. De todas maneras, aunque es una prueba que nos aporta mucho y que es muy deseable contar con ella, si por lo que sea no podemos tenerla, tampoco pasa nada, tampoco es fundamental. Ahora mismo, en la época en la que estamos, por ejemplo, pues hemos tenido también que renunciar por el riesgo que supone ahora mismo, en el Claro, momento actual. efectivamente. Ahora mismo Mm, precisamente sería absolutamente prescindible y en relación a esto, aunque claro, lo has tocado anteriormente cuando has hablado de la coximetría, el coxímetro en este momento es prescindible, ¿no? sí, Pero fíjate que nos lo has exactamente. comentado en la comunicación virtual, pero yendo un poquito más allá, ¿tú piensas que la coximetría sería prescindible en la era normal o en la antigua normalidad? Es decir, ¿se puede intervenir sobre tabaquismo sin coximetría si nos vamos a la antigua normalidad? Claro, pues por supuesto que sí, por supuesto que sí, porque como ya hemos comentado también, cada uno tenemos que adaptarnos a los medios con los que contamos. Cada consulta tiene su idiosincrasia y tiene sus peculiaridades y tenemos que adaptarnos a lo que tenemos. Siempre lo fundamental es echarle ganas y ayudar a los pacientes. Perfecto. Por supuesto, la cosimetría, como ya os he comentado, a mí me gusta muchísimo por eso, porque he visto que les motiva mucho a los pacientes. Pero si no lo tenéis, no pasa absolutamente nada, porque, bueno, pues a lo mejor podemos determinar el grado de cotinina en un análisis de orina y eso pues Ujú. también nos da una idea bastante aproximada Ajá. del grado Mira, de te nicotina. pregunta también otro entusiasta, experto de aquí, Manuel Barragán, que tampoco necesita ningún tipo de presentación, que ¿cuánto tiempo empleas por consulta y paciente? Pues mira, claro, a ver, la consulta de deshabituación tabáquica es diferente, no es lo mismo que en atención primaria, evidentemente, porque, claro, vienen remitidos pacientes con unas características muy determinadas. De hecho, hay unos criterios para derivación a la unidad de deshabituación tabáquica. Me encantaría tratar a todos los pacientes, pero claro, cuando decimos unidad es porque somos muy limitados, o sea que solamente contamos con un día a la semana y un especialista. Pues mira, normalmente en las primeras visitas le dedico 1 hora por paciente y se me queda corta. La verdad es que sí,
que la primera visita es en la que más, a la que más le dedico y le dedico una hora por paciente. Y luego ya las de seguimiento son más rápidas. En esa pues mucho menos, porque bueno, es repasar un poco cómo va el tratamiento, qué dificultades se está encontrando, cómo podemos mejorarlo, mucho Ujú. apoyo psicológico, mucho refuerzo positivo y esas son un poquito más rápidas. Marta Corraliza indica lo siguiente, pero ¿siempre sería necesario realizar la primera valoración de forma presencial? ¿Sería necesario completar la información de la anamnesis con la exploración física? Sería lo ideal, es que sería lo ideal, pero también es verdad que yo en la época en la que estamos ahora mismo, bueno, en la primera ola se suprimieron las consultas. En la segunda la hemos mantenido y ahí pues he intentado pues a la mayoría de los pacientes verlos presencialmente, la primera visita, luego ya la siguiente pues no. Mm. Salvo pacientes muy de riesgo, pacientes trasplantados, pacientes con un riesgo muy elevado, pues las hacía por teléfono, pero la primera visita por teléfono la verdad es que se nos queda un poquito corta por ese motivo, porque no estás viendo al paciente, no, Ujú. no, Yo, no yo, llegas igual. Por yo mucho agradezco que quieras, mucho, aunque también lo estoy haciendo así, pero bueno. que digo que agradezco mucho porque la audiencia la verdad es que están introduciendo gran cantidad de preguntas. Hay una pregunta a Rosa María Méndez que prefiero que la dejemos para, o bien para los casos clínicos o bien para el próximo, porque habla un poco ya del enfoque del día D, que ya está dentro de la estrategia terapéutica en cuanto a la elección. Vamos a centrarnos fundamentalmente, si os parece, en lo que son las herramientas y los elementos del diagnóstico, ¿no? Así, por ejemplo, Juan Carlos Parra comenta, siempre me parece muy importante analizar el patrón de consumo y que el paciente conozca su hábito de fumar. Para ello les pido que anoten en un día cada cigarro que fuman, la hora, el motivo. Es farragoso y muchos se cansan y no lo hacen. ¿Cómo lo hacéis vosotros? ¿Cómo lo haces tú? Pues también, cada vez que se van les doy un montón de deberes. Le digo que son deberes para la próxima visita. Y también lo hago así, también le doy una hoja de recogida de cigarrillos, Ujú. donde le digo que tienen que anotar cada cigarrillo que se han fumado, valorar el estado emocional que tenían, las ganas que tenían de fumarlo, pues todo ello enfocado a romper el automatismo que supone el hecho de fumar, Claro. para que se den cuenta de que realmente los cigarrillos que necesitan obligatoriamente, digamos, pues son muy pocos. Los demás son por pura rutina, por aburrimiento, por costumbre. En esas Y etapas de también cambio le... que has tocado, quizás el autorregistro podría venir bien para los que están en esa fase de contemplación crónica, quizás, ¿no? Para reforzar un poco motivacionalmente, seleccionar momentos, intervenciones, Claro, no lo sí, sé, ¿no? sí, sin duda. Hernán Cancio quería también intervenir. Si me permites, Lourdes, le damos la palabra a Hernán. Y si Hernán. permite añadir, si un paciente no te completa un autorregistro donde solo debe escribir los cigarrillos que fuma, puedes evaluar que la motivación la tiene un poquito bajita. Lo digo porque no sufráis. Quiero decir, nosotros el autorregistro tiene dos cosas y con esto una es un efecto placebo a favor del tratamiento, quiero decir en el sentido que tomar conciencia de lo que estaba diciendo la doctora, y dos, es un evaluador indirecto de motivación. Si yo te pido que escribas los cigarrillos que fumas en 15 días, llegas a la consulta y lo has escrito, para plantearnos si estamos de hacer el D-Day o cualquier otra cosa. Os lo digo esto también porque a veces cargáis sobre vuestra espalda y es el propio paciente el que no encuentra motivación. Eso es lo que quería agregar más. Gracias, Hernán. José Carlos Serrano te da la enhorabuena por la ponencia y dice que Gracias. podríamos aprovechar la evolución de la tecnología y de las APP para hacer una aproximación al diagnóstico de los pacientes, de su tabaquismo. Él cree que la telemedicina podría ser una excelente opción incluso en la primera visita. Y te saluda, te manda saludos. Hola, muchas gracias. Pues sí, la verdad es que sí, que la telemedicina sin duda tiene mucho que aportarnos y tenemos que servirnos de ella porque realmente es el futuro y nos va a venir muy bien. Y en cuanto a, a todas las apps, todo, las redes sociales, como ya hemos comentado también, tenemos que servirnos de ellas.
es ahora mismo el presente y el futuro y no podemos perder ese tren. Tenemos que subirnos a ese tren y sacar el máximo de partido para motivar a los pacientes y para, bueno, primeramente para hacer el diagnóstico y para tratarlos. Estoy de acuerdo, sí. En este sentido, bueno, quizás José Carlos también, que fue residente nuestro, él, tiene el recordatorio de nuestra experiencia en la teleconsulta de tabaquismo. Ya nosotros utilizamos nuestra telemedicina, hicimos teleconsulta, además hicimos estudios de lo que era la eficacia de las intervenciones, comparando con lo que es una intervención convencional, y observábamos que no había diferencias en cuanto a los resultados, ¿no? Por eso realmente este tipo de herramientas hoy día están ahí para usarse. Si bien es verdad que has tocado el tema de las redes sociales, y el tema de las redes sociales creo que con mucha cautela, debido sobre todo a las dificultades que hay, al contenido, entre comillas, basura, y a la falta de control de muchos de estos contenidos que podrían jugarnos una mala pasada, ¿no? Por supuesto en la prevención, pero también en el seguimiento. Yo creo que es un tema que hay que seguir abordando, está ahí y desde luego es una herramienta que en este contexto nos va a venir muy bien, ¿no? Y con respecto a Juan Carlos Parra, cuando comentaba antes algo en relación a la espirometría, es verdad que la espirometría, bueno, es una herramienta que está ahí, pero existen otros cuestionarios y otros criterios que nos pueden ayudar también a identificar a esos pacientes que están ahí o en riesgo de desarrollar EPOC o realmente pacientes con estadio 0, donde ya hay datos más que suficientes para iniciar tratamiento, ¿no? Tratamiento, por supuesto, en la intervención del tabaquismo y en la identificación de la EPOC. Sin duda, y ahora que habéis sacado el tema este de la EPOC, que como sabéis a mí me gusta mucho, pues deciros que la consulta de tabaquismo es un lugar que va a contribuir a mejorar el infradiagnóstico de la EPOC. Y los estudios nos dicen que casi en un 30% de los casos hay nuevos diagnósticos de EPOC, ¿no? Al hilo, fijaros, al hilo de lo que es la financiación del tratamiento del tabaquismo, y como sabéis, bueno, los criterios son un Fagerström por encima de 7 en el diagnóstico, y ya de paso te lo pregunto, si tú estás de acuerdo con esto, porque yo no estoy de acuerdo con ese Fagerström por encima de 7 como criterio. ¿Por qué? Porque ponemos el ejemplo de determinadas patologías o fumadores como los fumadores con EPOC, cuya media de Fagerström es de 6 y no hay diferencia con la población no EPOC. Y sin embargo ya están sufriendo una gran patología derivada del consumo de tabaco, ¿no? Estos son datos que tendríamos que recoger para decirle a la administración que hay determinados criterios que no se corresponden con el objetivo fundamental de la financiación en este caso, ¿no? Este es un tema también para considerar, ¿no? Simplemente a modo de apunte, Lourdes te lo comentaba, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Sí, es verdad, porque me ha pasado también a veces, es verdad que a lo mejor no llegas al 7 de Fagerström, pero ves que ese paciente sí que necesita sí o sí ese tratamiento. Entonces a veces es verdad que tienes ahí que hacer algún truquillo para... Yo creo que nos hemos pasado un poquito del tiempo. Quedan algunas preguntas ahí en el tintero, pero bueno, estas preguntas que no se hayan contestado las podemos ir recopilando para los próximos coloquios o si tenemos tiempo en la siguiente parte que vamos a tocar a partir de ahora, pues también le daríamos salida para ir comentando algunas preguntas que están ahí en el tintero, como digo. Muchas gracias, Lourdes. Un placer, como siempre, tenerte. No te vayas, estaremos encantados con tus aportaciones. Y si os parece a todos, por seguir el hilo conductor de la sesión, vamos a pasar a la parte práctica, a la parte de los casos clínicos en los que vamos a exponer el vídeo del caso 1 y a continuación Hernán nos hará una discusión, por así decir, ¿no? O una valoración de lo que es esa herramienta en el caso clínico, donde están Celia Montaño y Carlos Cabanillas, que también están, lógicamente, entre el auditorio para luego participar en el coloquio. Muchas gracias y adelante vídeo, Alejandra, cuando quieras.
¿Sí? Buenos días, Celia. Soy Carlos Cabanillas, del Servicio de Neumología de Cáceres. Está usted citada a la consulta no presencial de tabaquismo, ¿verdad? ¿No? Pues no lo tenía muy claro. Vamos, recibí una cita Perdona, Alejandra, en el no WhatsApp. se ve el vídeo. No se ve el vídeo, Alejandra, eso es. Alejandra, no se ve el vídeo. Si es posible, empieza de nuevo. Vale, un y lo segundito. ponemos. No, No hay problema, falta no hay pinchar, problema. Alejandra, nada más. ¿Se ve? No, de momento no. Vale. Se ve tu pantalla del ordenador, no el vídeo concreto. ¿Ahora? Sí, ahora sí, Alejandra. Vale, disculpad. ¿Sí? Buenos días, Celia. Soy Carlos Cabanillas, del Servicio de Neumología de Cáceres. Está usted citada a la consulta no presencial de tabaquismo, ¿verdad? ¿No? Pues no lo tenía muy claro. Vamos, recibí una cita hace 3 días en el WhatsApp. Bueno, Celia, la verdad es que tenemos poquito tiempo. ¿Te gustaría dejar de fumar? Pues sí, bueno, la cita la pedí hace un montón de tiempo y ya se me había olvidado, pero sí, creo que puede ser ahora un buen momento para intentarlo. Muy bien. ¿Por qué te gustaría dejar de fumar? Llevo mucho tiempo fumando y creo que ya no se lleva, ya no está de moda. Además, sé que es malo para la salud y tengo miedo a engordar. Pero es el problema, que tengo miedo a engordar. Como dice el doctor, que al dejar el tabaco engordas. Vale, veo que lo tienes claro. De 0 a 10, ¿qué puntuación darías a tu ganas de dejarlo? Si por mí fuera doctor, un 10, vamos. Pero no creo que lo consiga sin ayuda. Ya tienes 46 años. ¿A qué edad empezaste a fumar? Pues empecé sobre los 13 años así, pero así diariamente a los 18, cuando empecé la universidad. ¿De cuántos cigarrillos fumas ahora? Ahora un paquetillo, aunque los tiro a la mitad. Es lo primero y lo último que hago en el día. Vamos, siempre he fumado un paquete de rubio. Muy bien. Cuéntame un poco más de tu día a día. ¿Con quién vives habitualmente? Pues vivo con mi marido. Mi marido que fumó, él fumó, pero ya no. Y con mis 2 hijos, que tienen uno 6 y otro 10. ¿A qué te dedicas? Soy empresaria y actualmente me dedico al diseño y a la moda. ¿En tu familia más cercana, en padres, primos, hermanos, hay antecedentes de cáncer o enfermedad crónica importante? Que yo sepa, no. Vamos, mi padre ha fumado toda la vida y está como un roble. Vale, ¿y tú tienes alguna enfermedad respiratoria o algún síntoma respiratorio? No. Vamos, yo vivo con mucho estrés, porque mi marido está fuera de casa toda la semana y yo me tengo que encargar de todo, de la casa, de los niños, de mi empresa, y esto me genera mucha ansiedad. Duermo mal, no tengo tiempo para mí, ni puedo hacer ejercicio, cada vez me veo más vieja. Vale, a lo largo de todo este tiempo que has estado fumando,
¿Alguna vez has intentado dejar de fumar? No, no, doctor, nunca, nunca. Pero porque me da miedo a engordar, me da miedo a engordar. Pero bueno, ahora quiero intentar cambiar. Vale. ¿Cuánto tiempo suele pasar desde que te levantas hasta que te fumas el primer cigarrillo del día? Es lo primero que hago, vamos, podemos decir 5 minutos. No puedo pasar sin él, desde luego. Vale, y si te despiertas por la noche, ¿también fumas? ¿Sales a la terraza o vas a la cocina a fumar? Sí, vamos, porque me ayuda a calmar la ansiedad que tengo. Vale, ¿cuándo sueles fumar más? ¿Por las mañanas o por las tardes? Pues fumo más por las mañanas, pero porque por la tarde no me da tiempo. Estoy súper ocupada con los niños, pero bueno, el del café sí, el del café lo disfruto mucho. ¿Y en tu ambiente social y laboral, por ejemplo en el trabajo, convives con fumadores? ¿Sabéis hacer descansos en los que fumáis todos y eso? No, ya solo fumo yo y bueno, antes no me preocupaba pero ahora ya sí, ahora veo que no se lleva y que no está bien visto y solo estoy yo fumando, claro. Bien, Celia, creo que es un buen momento para dejarlo y además confío en ti que lo vas a conseguir y nosotros te podemos ayudar. Vale, muchas gracias, doctor, digo, pero no quiero ganar ni un gramo de peso, ¿eh? No quiero engordar y bueno, tampoco se me puede ir el tiempo en la consulta. Además que no, con el COVID y todo esto no está la cosa para ir al hospital, ¿eh? ¿Lo haremos por videollamada así como ahora o...? Es perfecto. Todo ello lo iremos consiguiendo poco a poco, ¿vale, Celia? Mucho ánimo. Vale, muchas gracias, hasta luego. Sí. Bueno, Hernán, disculpar el tema, el tema del registro o de la exposición del vídeo, el tema técnico. Vamos a intentar para las próximas subsanar el tema de la optimización de los vídeos. Y ahora, sin más, pues es tu palabra, es tu turno. Vale, lo primero, agradeceros la invitación. Yo soy psicólogo y he trabajado mucho tiempo en hospitales, digo, para encuadraros la intervención. Lo que decía antes Juan Antonio, que creo que es muy importante, no encontramos evidencia de una intervención por vía telemática a una intervención directa en motivación. Ni siquiera ahora mismo me he leído últimamente toda la evidencia en la atención psicológica, tampoco hay diferencia en los trastornos mentales. Lo que os quiero decir es que funciona. Tiene unas características distintas, pero funciona. Y ahora vamos a comentar rápidamente las cosas, lo que han hecho. Primero empezaré por lo que me parece muy bueno y luego alguna cosa que os pueda añadir para mejorar. En este caso, perdonar como experto en la entrevista motivacional y en estas técnicas. Lo primero que diría que es imprescindible por teléfono, y lo cumple muy bien aquí Carlos, es generar interactividad por medio del teléfono. No soltar discursos informativos, que son a lo que somos muy propensos, sobre todo en el ámbito de la especializada, y realmente eso acaban los pacientes, debido a su bajo nivel cultural o a que tienes prisa, desconectan. Y en este caso ha sido constantemente la comunicación interactiva y por medio de preguntas, que creo que es una clave fundamental para la atención telemática. Luego hace muy bien algunas preguntas, en el sentido de que son muy adecuadas y bien construidas. Preguntas abiertas, focalizadas. ¿Cómo es tu entorno social respecto al tabaco? No es pregunta cerrada de tipo semiológico o la clásica médica que no genera mucho enganche emocional. Que me digas cuántos cigarrillos fumas al día es un mero dato empírico que es importante, pero no genera rollo, vamos a decir, o engagement entre el paciente. Y luego también que se centra en buscar las razones o despertar las razones del propio paciente para cambiar y no tanto las que él mismo dice. Respecto a los aspectos que podríamos añadir y mejorar, creo que el principio, y sobre todo en vía telemática, hay que encuadrar mejor al paciente. ¿Qué significa encuadrar? Porque empezamos directamente. Oiga, yo soy Carlos Cabanillas del hospital tal, ¿quiere dejar de fumar? Eso resulta un poco, en mi opinión, intenso. Perdón. Habría que generar un pequeño encuadre previamente de eso, ¿vale? Y de la razón por la cual llamas, que esto se lo diría, mire, soy el doctor Cabanillas, neumólogo del hospital tal, y el objetivo le llamo desde la consulta de tabaquismo porque estamos intentando hacer prevención y promoción del abandono del tabaco. Entonces ya le colocas al paciente. ¿Le pillo bien, María?
porque quizá le pillas, como nos ha pasado a tantos en vía telemática, está en el baño y escucha la cisterna detrás o a los hijos gritando en el supermercado. Con lo cual, sí, me pilla bien, doctor. Vale, pues quería evaluar cómo están sus ganas. ¿Se ha planteado últimamente dejar de fumar? Y ya arrancas con tus preguntas. Respecto a ¿quiere dejar de fumar como primera pregunta? Yo no la sugeriría como primera por una razón, ¿vale? ¿Por qué? Porque casi todo fumador quiere dejar de fumar y tiene una relación ambivalente con el tabaco. Por eso normalmente, mirad, ahora mismo los canadienses plantean una manera que a mí me gusta mucho. Cuando es la persona desconocida y no es alguien que haya pedido cita a ella, sino eres tú el que proactivamente estás intentando, conoce los beneficios de dejar de fumar, María. Directamente vamos a por lo bueno a obtener. Quiero decir que es una buena manera suave. Sí, vale, o también si conoce lo malo, pero a mí me gusta esto, pero él quiere dejar de fumar, a veces puede quedar en el terreno de lo desiderativo y ser muy poco operativo para vosotros, ¿no? Por eso vamos a decir, ¿se ha planteado últimamente dejar de fumar o en este último lapso o por el hecho de que ha llamado? Y en este caso le planteaba la paciente, era evidente que ella había llamado. Entonces cuando dice, joder, no, me había olvidado, ¿sigue en pie, María, esto de querer dejar? ¿Quiere que le ayudemos o no quiere? Yo volvería a retomar, ¿vale? En ese sentido. Por eso te diría, es bueno siempre, por consulta telemática, encuadrar muy bien el motivo de la llamada. ¿Y sabéis por qué? Porque esto luego os va a ayudar a, si los pacientes se enrollan con otros temas, a traerlo. Mire, Carlos, el objetivo de esta llamada es evaluar su hábito con el tabaco. ¿Le parece bien? Entonces el paciente dice, sí, me parece bien, ya está. Si me empieza a hablar del tío que tiene EPOC, porque soy neumólogo, digo, mire, lo lamento, pero tenemos poquito tiempo. Y ahí sí le diría que tenemos poquito tiempo. Si lo decimos de primeras al pobre paciente, ya lo estamos invitando a poquito a hablar. Cuidado con nuestros pequeños automatismos. Y si vais a tener poquito tiempo de verdad, una sugerencia que hacen los norteamericanos que es muy buena, pues le dices el timing que tienes al paciente. O sea, mire, Carlos, tenemos 5 minutos en este caso para poder hablar un poquito respecto a sus problemas respiratorios o respecto a su hábito de tabaco. Y establecéis un encuadre rígido para que el paciente corte, que esto es muy anglosajón, pero a veces puede ayudar. Otra cosa que creo que podríamos mejorar un poquito, que está muy bien, pero es validar y recoger lo que el paciente dice. Parece que estamos demasiado centrados en nuestra propia evaluación y no generamos... La paciente muestra 2 cosas muy importantes. El miedo a la obesidad no lo abordamos, pasamos de puntillas por él. Yo sí que entraría, incluso transmitiendo la evidencia empírica que tenéis vosotros. Mira, María, en general las personas suelen engordar, pero algunas personas no lo hacen. Pero si esto fuera a ser así y fuera a engordar, esto supondría que usted dejaría de intentar la dejada de fumar, porque yo evaluaría hasta qué punto, incluso ofertándole, si sois médico de cabecera, de familia, o ofertándole, ¿quiere que le abordemos las 2 cosas a la vez? Pero, con el fin de prevenir? Dime, Juan Antonio. Perdona que te interrumpa, en este aspecto concreto, que es una barrera, es un obstáculo, la duda es, ¿cuándo hacer referencia a esa barrera? ¿Ahora que estás haciendo la evaluación diagnóstica o luego en la siguiente, el siguiente módulo de la intervención terapéutica? Yo no la pondría, esta paciente la pone de primeras, claramente es una razón de peso en su balanza decisional. Con lo cual, si queremos empujar a esta mujer hacia la motivación, es un tema que hemos de abordar de 2 modos. Uno, viendo si va a ser causa de abandono en el intento, con lo cual vamos cautos y preparamos alguna forma de intervención para eso. U2, ofertando ayuda explícita, pero no negando la posibilidad. Yo abordaría efectivamente, Carmen, hay muchas personas que suelen ganar un poquito de peso que luego se puede estabilizar, ¿vale? Debido a distintas razones que no vienen al caso, María. Pero si eso fuera a ser así, usted no dejaría de fumar, porque es que si no, os vais a encontrar ese problema más adelante. Esta mujer tenía 2 cosas que son muy relevantes a abordar. La obesidad y el estrés, claramente lo planteó. Yo una cosa que a mí me gusta mucho y que os invito a preguntar a veces si tenéis la oportunidad es ¿qué función cumple el tabaco en su vida? ¿Qué es lo que le proporciona a usted? Un momento de respiro, un break, ¿qué es lo que le da a usted? Para ver la función emocional, vamos a decir, del hábito de fumar. Porque ¿qué relación a esta mujer? Podría ser una buena pregunta. Y con todo ese estrés, ¿qué relación tiene todo ese estrés con su hábito de fumar? Que me ha comentado que su marido no le ayuda mucho en casa y todo ese estrés, ¿qué relación tiene con el hábito de fumar? Y si tiene mucha relación, ¿qué va a hacer con todo ese estrés en el momento que empecemos a intentar dejar de fumar?
Y ahí es donde os invito a una cosa, no ya a tener que dar soluciones vosotros, sino ayudar a la gente a pensar sus propias soluciones. ¿Qué se le ocurre que puede hacer con todo ese estrés? Porque si todo ese estrés la va a hacer volver a fumar, ¿qué ha pensado hacer con todo eso? Que es una pregunta que os sugiero que guardéis en un buen sitio, como el esteto. ¿Qué se le ocurre que puede hacer con ese problema? ¿Qué ha pensado hacer con todo esto si ahora está dispuesta a dejar de fumar? No sé si me explico. Que no seáis vosotros el que tenéis que buscar las soluciones a sus problemas, sino generar, por medio de preguntas, los propios recursos del paciente. Que él lo ha hecho muy bien al principio. ¿Para qué quiere dejar de fumar? Y por último, yo os diría aquí, para terminar, una de las cosas más contraintuitivas respecto a la motivación es que animar es profundamente contraproducente. Que el médico diga que sabe que lo va a conseguir cuando no lo sabe, y esta cosa que tenemos de animar es contraproducente. ¿Sabéis por qué? Porque estáis cogiendo ahí una responsabilidad que nos compete. Desde la perspectiva que trabajamos de la entrevista motivacional, la motivación proviene del paciente. Nosotros la generamos por medio de preguntas, pero yo no cojo en mi espalda animar. Y aparte, alguien que lleva 30 años fumando, yo le digo, yo sé que lo va a conseguir, ¿qué va a sentir ese paciente? Este tío no me conoce. Es decir, animar, chicos, no es una buena idea nunca. Excepto, como planteaba antes la doctora, en el caso de que has estado un año sin fumar, fíjate, eso significa que de algún modo lo has conseguido. En ese contexto sí, pero animar es enormemente contraproducente, tanto para el apoyo psicológico como para la motivación. Yo ahí no acabaría, sino devolvería de nuevo. Recordad que la responsabilidad está en el paciente, vosotros sois una ayuda. Entonces, señora, ¿le parece, quiere que hagamos un intento y le parece que le ayudemos a dejar de fumar? Y para cerrar la consulta, ¿vale? No, yo sé que animarla al final. Entonces, ¿se ve con ganas de hacer un intento? ¿Quiere que quedemos un día concreto? ¿Cómo quiere que hagamos? Pero nada de resolverle la motivación y animar. Esto es lo que diría, porque nos sale automático y realmente, vamos, lo habéis vivido cualquiera que hayáis vivido una pérdida, ¿vale? Si te acaba de fallecer tu madre y te viene uno en sí, ya verás que lo superarás, eso tampoco ayuda a nadie, que es una costumbre socialmente adquirida que realmente no resulta muy efectiva, ¿eh? Eso es lo que os transmitiría yo. Perfecto, fantástico. Pues hemos ido tomando nota, muchas gracias. Pasamos al siguiente caso, Alejandra, por favor. ¿Lo veis? Sí. Hola, buenos días, Carlos. Soy Celia Montaño, la doctora. Hola, buenos días, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Otra vez por aquí? Pues sí, recibí el mensaje ayer y dije, pues lo voy a intentar de nuevo con la doctora. Muy bien. ¿Cuándo nos vimos por última vez? ¿Cuándo fue? Pues creo que fue hace un año más o menos. Hice el tratamiento ese con las pastillas que me ayudaron para dejarlo, pero estuve 3 semanas con ellas. Ah, sí, con el champi. ¿Y qué tal? ¿Qué pasó entonces? Pues dejé de tomarlas tras la primera caja. Me sentía bien y con ganas de conseguirlo por mí mismo. Además eran muy caras y pensé que yo solo podría conseguirlo. Pero me fui con mis amigos a ver la final de la Champions y caí. Vaya. ¿Y ahora por qué quieres intentarlo otra vez? Pues primero porque llevo ya más de 30 años fumando y ya es hora. Y segundo por la economía, que está bastante complicada. Además, porque tengo miedo al COVID y a la enfermedad esa pulmonar que me dijo usted. ¿Cómo era? Ah, sí, a la POC te refieres, ¿no? Eso, doctora, que no me salía el nombre. Lo de la dificultad para respirar, que además cada día lo noto más. De acuerdo, Carlos. Bueno, pues vamos a intentarlo de nuevo, ¿no? Ya sabes cómo va la terapia antitabaco y... Sí, yo lo sé, doctora. ¿Qué me va a contar? Ya lo intenté 3 veces con usted y me conozco muy bien lo malo que es el tabaco. A ver, lo primero que se debe plantear, Carlos, es si estás preparado para dejar de fumar ahora. Sí, doctora, esta vez sí, lo tengo claro. Vale, bueno, ¿y cuánto fumas actualmente? Pues 30 cigarrillos más o menos, como siempre, desde hace más de 15 años. Y luego también algún porrete de María de vez en cuando con los amigos. De vez en cuando, ¿qué es ese de vez en cuando? Pues uno a la semana, cuando me voy de caña los viernes. Vale. Bueno, entonces, ¿crees que ha cambiado tu forma de fumar o fumas igual que antes? ¿Qué va? La verdad que fumo igual. Fumo en casa,
luego también con los amigos, a veces en el trabajo, ya sabe que soy repartidor y la verdad que me encanta el primero de la mañana y luego también en ocasiones cuando me despierto por la noche también fumo. Ujú. Bueno, entonces, ¿y ahora con quién estás viviendo? ¿Con quién vives? Pues por desgracia vivo solo. Mi madre falleció hace 10 meses y la verdad que vivo solo en casa. Bueno, Carlos, lo siento, lo siento. ¿Y de salud cómo te encuentras tú? Pues toso algo por las mañanas y echo un poco de moco. Además, me fatigo al subir las escaleras y las cuestas, que eso es lo que más me limita en mi día a día. Vamos, que sé que es lo de siempre, que es por el tabaco. Ya imagino. Bueno, Carlos, a ver, vamos a hacer un nuevo intento. Te vamos a ayudar, como lo hicimos la primera vez. Y bueno, para ello habrá que ver qué falló, revisar los errores, qué fue lo que falló y si te parece, bueno, lo vamos haciendo por videollamada, si te parece bien. Y creo que así podremos hacer un seguimiento más estrecho y más fácil para los dos. ¿Qué opinas? Vale, vale. Por mí fenomenal, la verdad, doctora. Con esto de la pandemia será más fácil y así podremos ver entre usted y yo en qué me equivoco. Vale, pues muy bien. Entonces quedamos en eso, ¿no? Vale, perfecto. Pues muchas gracias, ¿eh? Vale, hasta luego. Que vaya Hasta bien. luego. Bueno, Hernán. Sí, lo primero felicitar a los actores, que hacer esto no es nada fácil, chicos. ¿Verdad? Habréis tenido que cortar y recortar. Enhorabuena a los dos, ¿eh? Que sé lo difícil que es a veces expresar esto. Primero empezaremos por lo que me parece que está muy bien. Lo primero, genera un clima muy positivo y muy agradable emocionalmente y empieza por una pregunta de tipo personal. Mirad, esto hay en un artículo del New England que es muy importante, de las virtudes de lo irrelevante en medicina. A veces preguntar por el equipo de fútbol, preguntar por el pueblo y el chorizo hace más por la empatía y la conexión que miles de COI. ¿Qué tal? ¿Cómo anda usted? Una pregunta informal que dura 4 segundos, pero ya está colocando la consulta. En este caso, lógicamente, era distinta que la de Carlos porque se conocían previamente. Pero eso está muy bien, pregunta muy bien y genera mucha interactividad y, sobre todo, queda distinto, quizá también en este caso por género, genera señales, ay, lo siento, y va generando respuestas a los comentarios, va dando feedback emocional, de tipo emocional, a lo que el paciente cuenta, ¿no? Cuando cuenta lo de la madre y demás, ¿no? Genera un clima emocional cercano y, sobre todo, valida la emoción del paciente, que es la forma más rápida de conseguir confianza. Cuando la gente siente que teléfono presencialmente, que captáis cómo se siente y le dais valor, esa validación genera una confianza hacia vosotros muy difícil de conseguir de otra manera. Y otra cosa muy buena también, pregunta si le parece adecuado la intervención por videollamada. Mire, podemos hacer este intento, lo podemos hacer por videollamada. ¿Qué le parece? ¿Cómo lo ves? Me parece perfecto eso. Y esto os invito a hacerlo. Si le parece entonces que hagamos un intento, ¿le supone alguna dificultad el que fuera por atención telefónica, el tener la consulta? Incluso digo, aunque sean otros ámbitos que no sea de tabaquismo. Vale, una cosa que me gustaría compartiros. ¿Para qué hacemos preguntas? Hacemos preguntas para instar a reflexionar y a generar imágenes mentales motivacionales en los pacientes. Es decir, si el paciente dice que tiene dificultades para respirar, como se lo dice muy bien esto, una cosa muy poderosa es preguntarle exactamente en qué situaciones. Entonces, ¿qué va a decir el paciente? ¿Por qué vas generando motivación? Joder, cuando me levanto por la mañana y tengo que subir al camión, cuando tengo que coger una caja de Coca-Cola, pero ya le estás metiendo con tu pregunta información y cosas de su propia experiencia vital que van a servir para motivar. Motivar es generar un discurso automotivador, no hacerlo nosotros. Por eso cuando te dice que tiene dificultades, cuando dice que ya no puede más, es importante profundizar. ¿Exactamente en qué? Porque eso le va generando al paciente una aversividad hacia el hábito de fumar. Y estamos inclinando la balanza, a ver concretamente qué problemas te está trayendo ahora el tabaco. Entonces eso va generando imágenes mentales que luego van a servir para generarte emociones y con esto motivación. Esto diría, yo una cosa que lo nombran, pero que es importante, es analizar, que esto queda para la siguiente sesión, cuáles fueron los fallos de la otra vez, más allá de la Champions, pero sí también, en este caso, ver si es por qué ha elegido ahora esta. Porque este hombre, o sea, ¿cuál es el trigger? Como dicen en inglés, ¿cuál es el desencadenante? ¿Por qué ahora? Porque ¿sabéis qué?
ese va a ser vuestro golden estándar de la motivación. ¿Qué ha inclinado en este tío la balanza ahora mismo para que se plantee? A ver, ¿qué ha pasado que te ha llevado ahora a querer tener una consulta con nosotros? Y ahí te ves, es que ya no puedo más por la mañana porque no paro de toser, es que me he echado una novia vegana y no le gusta que fume, lo que sea. Pero ahí vais a tener vuestra capacidad, por medio de preguntas, recordar, es generar un discurso interno en el paciente, no nuestro, sino despertar. La motivación no se genera desde fuera, se despierta, se evoca, si queréis la palabra más poética, pero no se genera. Por eso también os diría lo mismo que el anterior, que está muy bien en general, ¿eh? Sí, que entonces, bueno, vamos a intentarlo ahora y vamos a hacerlo, no. Entonces, de nuevo, ¿quieres que lo intentemos y hacemos un intento? Entonces, ¿te parece? Si quieres, nosotros estamos aquí para ayudarlo. Pero yo no cerraría, es él el que tiene que comprometerse con un sí. Recordar que no somos nosotros los que motivamos, sino es el propio paciente. Y ya para acabar, me gustaría deciros una cosa. Las preguntas específicas que rastrean recursos os pueden ayudar. ¿Cómo te la vas a montar en esos viernes de cañas y de porritos si dejas de fumar? ¿Vale? ¿Qué hay de nuevo ahora o distinto a antes que te haga pensar que esta vez vaya a funcionar? Va generando con esto por preguntas recursos. Y una cosa que me gustaría agregar ya para concluir, retomando lo que decía la doctora Cañón antes, Lourdes, mirad, la motivación no es causa de la conducta, ¿eh? Y eso creo que ha sido un error de encuadre. La motivación es la consecuencia de una conducta. Tú haces algo, generas un sentimiento y esto va a ayudar mucho más. Porque ya no se trata de si está motivado para hacerlo, si está motivado para ejecutar esta conducta concreta, que es dejar de fumar una semana, no a dejar de fumar para toda la vida o si tiene ganas. Recordad que las ganas son una consecuencia después de un logro muchas veces y vais a encontrar mucha motivación por el camino. Pero a mí me ayuda mucho encuadrarlo de otra manera. La motivación es una consecuencia de una conducta, no una causa. Y la tratamos simplemente como causa. A veces los pacientes sienten que no tienen ninguna capacidad porque están en indefensión y porque lo han intentado muchas veces. Y ahí claro que no hay motivación, porque la motivación, al no verlo capaz, no verte capaz, no lo haces. Pero recordad que la vais a encontrar por el camino la motivación. De primeras, un cambio se hace a capón. Quiero decir, tienes tus razones y haces un esfuerzo. Estás dispuesto a hacer un esfuerzo ahora mismo para arrancar porque luego te vas a encontrar motivación. Pero no os quedéis esperando la motivación, que está muy bien el modelo de Prochaska, que nos ayuda a evaluar el momento, eso es desde luego, pero no es comer el bálsamo de fierabrás. La motivación es un estado absolutamente inestable, que depende de miles de cosas. Y nada más, con esto, Juan, lo que tú quieras, las preguntas. Muy bien, pues la verdad que es un placer, muchas gracias Hernán, un placer oírte, un placer aprender de todas tus sabiduría, ¿no? De tu experiencia. Hay una pregunta que la propia Celia Sí. Montaño hace referencia a la primera consulta. Me dice que te comente, ¿sería en la primera consulta ese momento para cuestionar cómo tienes pensado abordar ahora el estrés? Es decir, en esa primera consulta ya te cuestionarías esto. Sí, porque lo dijo varias veces esta mujer, varias veces, y tanto para validarle y recogerlo, no tienes por qué resolverlo, te diría Celia, pero creo que la obesidad y el estrés, o sea, el miedo a pérdida de peso y gestión del estrés es un tema a abordar de primeras porque es el principal obstáculo. Fíjate, le dedicaría unos minutos más a esto que a si está más o menos, porque esta mujer sí está motivada y te plantea a ella que llama, con lo cual quizá a veces dejemos más adelante el Fajrström y todas las evaluaciones más que vais a necesitar para vuestro nivel basal y dediquemos más a la motivación, pero sí lo diría, porque sobre todo, ¿qué relación hay entre su hábito de tabaco y el estrés? ¿Y qué va a pasar si quita el tabaco y su vida sigue siendo igual? ¿Que cómo se lo va a montar? Porque es que, fijaros, hay que evitar los intentos fallidos en los cambios de conductas. Lo sabéis muy bien y lo muestra la evidencia. Cuando un tío lo ha intentado 30 veces, es mucho más refractario que cuando no lo ha intentado nunca. Un señor que te viene de 65 años, que no ha intentado nunca y ha decidido dejar de fumar, es mucho mejor que un tío de 42 que te viene y te dice que lo ha dejado de intentar de fumar 32 veces. Lo digo en este sentido por procurar que los intentos tengan probabilidades de éxito. Y no pasa nada por postergar, Celia. Si le dices al paciente, mira, si me dices que ahora mismo estás muy mal, que acaba de fallecer tu madre, como decías el otro, ¿no te parece que no es un buen momento y lo podemos dejar para dentro de 3 o 4 meses que te encuentres mejor? Digo, si encontráis obstáculos, divorcios, problemas empresariales,
que son contrarios, a veces hacer una pequeña postergación mejora la efectividad, ¿eh? No, ¿sabes? Para no agobiar al paciente en momentos que no va a poder. Muy bien. Pero mira, te voy a hacer una pregunta que quizás, ya abusando de que te tenemos aquí, y no siempre podemos tener a un experto como tú, es una pregunta muy simple, aunque no es aplicable al tema telemático en este Sí. momento, sino más bien a la consulta presencial. ¿Tú qué prefieres? ¿Que vaya el acompañante o que vaya el paciente solo? Es una Porque a veces, buenísima pregunta. porque a veces el acompañante a mí me trastoca un poco el discurso, por así decir, ¿no? Vamos a ver, si tú, me voy a la EPOC, yo trabajo mucho, tenemos un programa de atención telemática Sí, con EPOC, lo conocemos. sí. Pero que si yo veo a un paciente cada meses y la consulta del neumo es tan relevante, necesitan una ayuda para poder recoger el máximo de información posible. Recordemos que debido a la poca accesibilidad como especialista que tienes, quiero decir, es importante por los pacientes. ¿Qué piensan? Pues que 4 orejas piensan mejor, que escuchan mejor que 2. Ahora bien, Juan Antonio, ahí que hay que ser, quiero decir, asertivo y no dejar que te gobierne la consulta del paciente, que son 2 niveles distintos. Pero respecto a este aspecto educativo, porque al final cada mes tienes que intentar incorporar hábitos, hacer cosas con el paciente, puede ser una gran ayuda. Ahora bien, es importante que la paciente, ¿cómo se dice?, el acompañante no se coma al paciente. Mire, y sobre todo en nuestro país, mire, Carmen, ya veo lo que opina usted, pero me gustaría escuchar lo que dice Carlos, si le parece. Ahora le hago caso a usted, señora, pero ahora, Carlos, coméntame si tú estás ahora en condiciones de ponerte a hacer un poquito más de ejercicio, ¿vale? Ay, porque es que no hace nada, dígaselo, doctor, que es un desastre y todo ese tipo de cosas. Necesitamos gestionar la consulta y liderarla, pero sí te diría que es conveniente que vayan, porque es que, sobre todo con pacientes de edad avanzada, se pierde mucha información, si no. Tened en cuenta que el paciente está nervioso frente a vosotros y tiene la amígdala encendida y su córtex no procesa mucha información. Entonces, es mejor... Sí. Bueno, esa es mi opinión, pero hace falta habilidades para que no se te despendole la consulta. También es verdad. Ajá. Dice, ¿cómo mejorar las situaciones de ansiedad que genera la deshabituación que les preocupa y habitualmente ya fuman por ansiedad en muchos casos? Bueno, esto está en relación con lo que acabas de Está muy bien la comentar. pregunta, es muy adecuada. Yo en estos casos, primero tenemos enormes cantidades de herramientas contra la ansiedad, quiero decir, y la persona incluso podéis derivar, si en el caso que os encontráis con una persona, porque puede ir a aprender meditación, relajación o irse a un psicólogo, quiero decir, que se haga 2 o 3 sesiones que le enseñen. Hay miles de métodos para reducir la ansiedad e incluso tenemos, si veis que es un paciente de riesgo, vale la pena quizá plantearse diagnósticamente unas benzos o algo que le ayuden en el periodo en este caso concreto. Pero lo que quiero transmitir es que la ansiedad tiene tratamiento y efectivamente es imprescindible, porque fijaros, y ahí le respondemos a Celia también con su buena inquietud previa, te la vas a encontrar tarde o temprano esa ansiedad como un factor que te va a afectar a la efectividad del tratamiento. Entonces es mejor abordarla cuanto antes y ayudarla a buscar. Y se ha planteado, María, ir a alguna cosa que le ayude un poquito o hacer algún curso de relajación o de lo que sea, o de meditación que está de moda ahora, o cualquier cosa que le ayude a gestionar la ansiedad. Lo digo en este caso porque quizá esa señora tenga que hablar con su marido por el caso que ponía y compartir y corresponsabilizarle más. Y eso es tan relevante en este caso porque si no se te va a tirar, va a echar por tierra el tratamiento, ¿no? Fantástico. Mira, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Son las 7, tenemos que ser estrictos con el cumplimiento de los horarios y así yo creo que esto genera bastante interés, ¿no?, para el desarrollo próximo. Yo desde aquí simplemente, a modo de conclusiones y de resumen, decir que en primera instancia la doctora Lourdes Cañón nos ha hecho un repaso fantástico de lo que no debemos olvidar. Es verdad que realmente ella ha hecho un repaso desde un punto de vista didáctico de todos los aspectos que son fundamentales en el diagnóstico del tabaquismo. Pero bien es verdad, como bien ha dicho ella, en este momento nosotros podemos prescindir de una serie de elementos y quedarnos con lo que todos conocéis, con el conjunto mínimo de datos diagnósticos, que ella muy bien ha referido. Por lo tanto, bueno, muchas felicidades, Lourdes, por tu exposición y además por el interés que ha generado en la discusión.
Y con respecto a esa primera parte de los casos clínicos, yo he tomado aquí algunas notas respecto de lo que has comentado, ¿no? De cómo podemos mejorar nuestra entrevista en este momento, ¿no? Has hablado de la importancia de generar interactividad. Has hablado de la importancia de presentar preguntas abiertas, focalizadas, preguntas adecuadas. Has hablado de la importancia de buscar las razones que tiene nuestro individuo, o individua, en este caso, nuestro sujeto fumador, fumadora, para cambiar, ¿no? Pero fíjate que nos decía, tenemos que mejorar el encuadre del paciente, ¿no? Es decir, muchas veces nosotros aterrizamos o nos introducimos en ese mundo pensando que somos el ombligo del mundo y nuestros pacientes están haciendo otras cosas. Tenemos que centrar bien esto. Hay algo que has dicho y que lo dejo para la próxima, pero lo has argumentado yo creo que también. No sé si la audiencia estará o no de acuerdo, pero lo has argumentado, ¿no? ¿Quiere usted dejar de fumar? Esa no debe ser la primera pregunta. Y nos has planteado algo que me parece muy interesante. La primera pregunta podría ser, ¿conoce usted los beneficios de dejar de fumar? Es importante también encuadrar el tiempo en el que nosotros nos vamos a dirigir, ¿no? En este tipo de herramienta y, desde luego, hay que validar y dar importancia a lo que el paciente dice, ¿no? Por otro lado, también has hablado de lo importante que es que nosotros sepamos empatizar, generar ese clima positivo y muchas veces centrándonos en el pueblo del que viene o en algún elemento, ¿no? Un poquito accesorio al margen que contribuye a generar ese clima emocional tan importante, a generar esa confianza que desde luego va a ser muy importante para llevarnos a nuestro terreno al paciente. Luego también has hablado de la importancia de que el individuo visualice esas situaciones, ¿no? Imágenes mentales, nos has dicho, que contribuyan a la motivación y sobre todo también tener en cuenta, sobre todo en los pacientes recurrentes, y el tabaquismo es una enfermedad recurrente, el tener claro por qué han elegido ahora ese momento, ¿no? Es decir, has acabado con algo realmente que yo creo que es el mensaje, es decir, hemos hablado de la motivación, pero de la motivación no como causa, la motivación como consecuencia, ¿no? No es causa de la conducta, es una consecuencia de la conducta. Yo creo que este es uno de los mensajes fundamentales que nos debemos llevar para casa. Yo desde aquí, muchas gracias a los ponentes, gracias a Lourdes, gracias Hernán, ha sido un auténtico placer, gracias Carlos, gracias Celia, gracias Ricardo por el apoyo técnico, gracias a todos los que habéis estado ahí por vuestra participación. Perdonar si algunas preguntas se han quedado en el tintero, que será para la próxima vez. Muchas gracias, Alejandra, por tu trabajo, a Fundesalud, por el apoyo logístico y la infraestructura. Y muchas gracias, como dije al principio, a Pfizer por la posibilidad que nos da de que nos encontremos en este momento de pandemia hablando de otros temas que no son precisamente claramente relacionados con la pandemia y podamos seguir, bueno, yo creo que intentando avanzar en aquello que es el objetivo de nuestra profesión, ¿no? Ayudar y mejorar la salud y la calidad de vida y el bienestar de los que nos rodean. Yo por mi parte, gracias a todos por vuestra atención y vamos a quedar emplazados para la próxima reunión, que será a finales, el último lunes del mes de febrero, que me parece que es el 22. El 22 de febrero. Pues el 22 de febrero seguiremos precisamente con el siguiente módulo, que será el módulo que hace referencia al tratamiento, del que se encargará precisamente el doctor José Carlos Serrano Rebollo. La estructura será igual a la de hoy. Los casos clínicos, Celia y Carlos seguirán avanzando desde el punto de vista del tratamiento y Hernán nos irá haciendo esas puntualizaciones tan interesantes de cara al abordaje y a la comunicación audiovisual. Yo por mi parte, gracias a todos y pues quedamos emplazados para el 22 de febrero. Muchas gracias y hasta la próxima. Buena salud para todos. Que vaya muy bien. Adiós. Y un aplauso virtual, que se queda todo muy frío. Muy bien. Enhorabuena. No, gracias a todos. Adiós. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hasta luego, adiós. Gracias. Lourdes, adiós, gracias. Adiós, gracias. Adiós a todos. Adiós, gracias Lourdes. Gracias, Alejandra. Adiós. Adiós Hernán, Juan Carlos. Adiós, Hernán. Adiós, Lourdes. Adiós, Alejandra. Un placer.
Igualmente, nos vemos el día 22. Nos vemos, estamos en contacto para todo el tema de colgar los vídeos y todo el tema este. Exacto, cuidaros Muy bien. mucho. Igualmente, adiós a todos. Adiós.